estoy muteada. Estamos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy vamos a empezar la clase específicamente de organización de colectas de sangre. Una clase importantísima. Las colectas de sangre son nuestra gran vedette dentro de lo que es la promoción de la hemodonación. Así que a prestar mucha atención, a tomar en cuenta todas las pautas y los puntos que se dan acá a conocer porque es sumamente importante. Vamos a empezar compartiendo la pantalla del PowerPoint. Bien. Bueno, vamos a iniciar entonces. Vamos a empezar por a compartir la pantalla. Les estaba comentando que vamos a hablar hoy ya de la organización de colectas. Y como les estaba diciendo, las colectas son nuestra gran vedette. Generalmente las colectas son el final o el cierre de una campaña de donación de sangre. Las campañas empiezan con distintas pautas técnicas y actividades que suelen terminar en una colecta externa de sangre. Así que es el final, es el que mostramos, el que obtenemos el producto para lo que estuvimos trabajando. Vamos a empezar con qué es una colecta externa de sangre. La colecta externa de sangre es una actividad que está organizada para finalizar una campaña, para finalizar un proyecto de propuestas de hemodonación. La organizamos con el fin de recolectar sangre o obtener sangre de manera voluntaria, altruista y segura, poniendo en práctica todo lo que hemos estado informando y actualizando en los distintos pasos de la campaña de donación de sangre. ¿Cuáles son esas características principales que tiene una colecta de sangre organizada en el marco de una campaña? Nosotros le llamamos colecta externa porque salimos del ámbito o del área del Centro Regional de Hemoterapia y vamos a diferentes lugares. Muchas veces las campañas las cerramos con colectas internas de sangre, es decir, que en el mismo Centro Regional de Hemoterapia organizamos la colecta. Estamos hablando que estamos trabajando para un banco de sangre, Centro Regional de Hemoterapia o alguna institución de salud promocionando la hemodonación. Esa colecta puede ser externa, cuando es extramuros, salimos del ámbito del área donde trabajamos habitualmente, o interna dentro de las instalaciones del lugar donde trabajamos. Principalmente, las colectas de sangre son voluntarias y solidarias, enmarcadas en una campaña de hemodonación, seguras tanto para el donante como para el receptor, porque vienen detrás de todo un proceso de una campaña y de una educación hacia la población o hacia el público al que con el que estábamos trabajando. Se planifica todo el periodo en el cual van a ver ustedes, estamos trabajando en la campaña, estamos también planificando la colecta de sangre. Tratamos de crear una conciencia social porque la idea de la colecta es que se vea, que se palpe, que se observe el trabajo que nosotros realizamos. Y de esa manera obtenemos materia prima para mantener el stock o la cantidad de hemocomponentes dentro de los bancos de sangre. Ese es el objetivo final, garantizar que los bancos de sangre tengan los hemocomponentes necesarios para vamos a admitir a Yamila, hemocomponentes necesarios para su trabajo.
¿Cómo organizamos una campaña o una colecta de sangre en realidad? No una campaña, ya estamos en la colecta de sangre. ¿Cómo lo organizamos? No es sencillo, no es de un día para el otro. Lo primero que tenemos que hacer es la planificación. Para planificarla, primero tenemos que ver en el marco de la campaña en donde estuvimos trabajando cuál es el objetivo. Si el objetivo es reforzar los bancos de sangre locales, fomentar la hemodonación en forma voluntaria, alcanzar una determinada meta específica de donantes. Por ejemplo, vamos a decir, yo creo que con tal institución nosotros podemos alcanzar 50 donantes para una campaña. Hay que definir bien en claro cuáles son los objetivos, ver cuáles son las necesidades. También es sumamente importante conocer las necesidades para el hospital o para el área al que estamos trabajando. Si yo voy a trabajar para una clínica privada que tiene pocas camas o poco trabajo, que realiza solamente 3 veces por semana cirugías, que no tiene terapia intensiva, no voy a organizar una campaña de sangre tratando de conseguir 50 donantes. ¿Sí? También hay que diagnosticar las necesidades del área o el hospital para el que vamos a trabajar, definir los objetivos y a partir de allí empezar a diseñar toda la campaña y cómo va a ser esa colecta, cómo va a terminar esa colecta. Primero tenemos que elegir el lugar en donde vamos a hacer la colecta. Día, hora, lugar. Generalmente lo hacemos relacionado a la institución con la cual estuvimos trabajando en esa campaña. Puede ser una institución pública, puede ser un club, puede ser una escuela. Uno tiene que elegir qué día va a ser la colecta, qué horario vamos a tener. Eso va a depender de muchas cosas. Generalmente nosotros tratamos de organizar campañas o de organizar colectas, perdón, para los días de semana. ¿Por qué? Porque hay mucha más gente movilizándose. Pero, por ejemplo, trabajamos con algunas iglesias que para ellos es importante el día sábado porque es el día de comunión, el día de celebración, y en esos casos hacemos las colectas los días sábados. Los horarios, generalmente uno trata de hacer un horario de la mañana temprano al mediodía, sobre todo pensando en el clima o y en el ambiente del lugar. Nosotros tenemos un clima sumamente caluroso, cálido, entonces es habitual que hagamos las campañas desde la mañana temprano hasta las 11 de la mañana, 11:30, cortemos la campaña. Pero hay lugares en donde perfectamente podemos trabajar desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. O nosotros podemos ir acá tenemos unos grandes parques muy grandes donde se reúne la familia y la gente joven los sábados y los domingos, y hemos organizado un par de campañas y las hemos hecho a la tardecita, porque es la hora que la gente empieza a llegar, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, esperando donantes que en ese caso eran espontáneos, no relacionados con algún área o algún lugar de trabajo. Pero lo primero que tenemos que planificar, lo primero que tenemos que organizar es eso: el lugar, la fecha y la hora que vamos a realizar la campaña, siempre buscando y relacionándola, como les dije, con el entorno en donde estamos. ¿Cómo planificamos el personal también? Tenemos que planificar el personal. ¿Quién va a coordinar la colecta? ¿Quién va a estar en el equipo de logística? Porque tenemos que tener en cuenta que tenemos que mudar sillones, balanzas, aparato para hematocrito, mesas, sillas, a veces mesas y sillas no porque tenemos en el lugar, pero tenemos toda una logística. Entonces tenemos que tener quien coordine toda la colecta, a quién responsabilizar o quién se haga responsable de logística, quién se haga responsable del personal de la salud que va a trabajar y en qué puestos van a trabajar, quiénes van a estar a cargo de los promotores que van a estar a cargo del manejo de toda la jornada. Entonces es otro sistema que tenemos que tener en cuenta. ¿Quién va a estar a cargo? ¿Quién va a encargarse de la logística? ¿Quién del área de
específica de sanidad y quién va a estar a cargo del área de promoción, que ya vamos a ver específicamente cuál es la importantísima función que tenemos los promotores de la hemodonación en las campañas. Clave es contactarse con el centro de hemoterapia o el servicio de hemoterapia o el banco de sangre que va a trabajar con nosotros. Si es que nosotros somos un área solamente de hemodonación y trabajamos con diferentes bancos. Si estamos dentro del banco de sangre, saber o tener en cuenta cuál va a ser el personal asistencial de salud que vamos a tener disponible, sabiendo que necesitamos que haya médicos, que haya técnicos y que haya enfermeros, principalmente. Gestionar los permisos, conseguir el espacio físico. Gestionar los permisos porque a veces los hacemos en plazas públicas, a veces los hacemos en parques y tenemos que tener el permiso adecuado que corresponde con la municipalidad o con el área. Con respecto a veces hacemos en clubes, hacemos en colegios, en ese caso tenemos que elegir el espacio físico, buscar una buena habitación, contemos cuántos donantes pensamos tener, que la circulación sea práctica y que sea tranquila, que no estemos todos amontonados, considerar cuántos sillones vamos a poner, porque si nosotros esperamos 50 donantes, tenemos que ver de tener 4 o 5 sillones según las horas. Habitualmente consideramos que son 6 donantes por hora. Entonces, según la cantidad de donantes que vamos a tener y la cantidad de horas, vamos a estar poniendo la cantidad de sillones. Planificamos de esa manera también el personal. Tenemos que ver que ese ámbito o ese lugar en donde hagamos ese espacio físico sea iluminado, sea ventilado, y sea amplio para poder ubicar las distintas estaciones o espacios que aparecen en una colecta y de todas maneras se pueden organizar algunos lugares afuera, pero siempre dentro de un área que podamos coordinar y que podamos tener un circuito, digamos. Entonces, son tareas claves, dijimos contactar con el área o el centro de salud de hemoterapia con el que vamos a trabajar, más la institución organizadora. Gestionar permisos en caso de ser necesario y contemplar el espacio físico. Y a su vez coordinar cómo vamos a hacer el transporte de materiales, insumos, sillones, mesas, todo lo que necesitamos y cómo vamos a hacer el transporte de las unidades que vayamos teniendo a medida que las vayamos teniendo disponibles. Ya tenemos la fecha, ya tenemos la hora, ya tenemos el lugar, ya sabemos quién se va a hacer cargo de coordinar la colecta, de elegir el personal de la salud, de manejar el tema de los promotores. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que difundirla, ¿sí? Primero seleccionamos, obviamente, con la empresa, con la organización, con la escuela que trabajemos, confirmamos todos los puestos, los ítems. Generalmente ponemos gente de la empresa organizadora o del área que nos colabora, ponemos gente que también colabore, ya sea en el área de refrigerio, en el área de registro. Generalmente abrimos un sistema de turnos que está relacionado a algún teléfono de la institución organizadora. Como les digo, nosotros trabajamos con 4 turnos fijos por hora y dejamos 2 turnos abiertos, 2 a 3 turnos abiertos, para que vayan llegando en forma espontánea a la colecta después de la difusión. ¿Qué tenemos que hacer? Difundir la colecta. Difundir, explicar qué día va a ser, a qué hora, con quiénes vamos a trabajar. Generalmente el área o la institución que nos acompaña en el trabajo, que nos acompaña en la colecta, también se encarga de hacer su propia promoción y difusión. ¿Cómo lo podemos hacer? Por redes sociales, como vimos, por medios tradicionales, por correos electrónicos, por mensajes directos, siempre sabiendo que tenemos que tener uno o 2 teléfonos para que la gente se comunique, para sacar un turno, para ver a qué hora empieza, para sacarse dudas. Siempre tenemos que abrir un canal de comunicación directa.
siempre usando los mensajes claves que nosotros conocíamos, de los beneficios para la comunidad, de la importancia de donar sangre. Se usa mucho material de apoyo. Generalmente nosotros cuando hacemos las colectas, las instituciones que nos acompañan, los instamos, estimulamos para para que hagan adornos, colaboren ponen globos, ponen gallardetes, guirnalda, hacen marcos para fotos, hacen souvenirs, organizan todo ese espacio físico, lo adornan y lo mejoran para que la colecta sea más amena, más amigable. Usamos banners, videos, folletos, y de allí llegamos al día de la colecta. ¿Qué tenemos que llevar para la colecta? Tenemos que llevar, sí o sí, los sillones de extracción. Generalmente llevamos camilla por si es necesario dejar un donante durante un tiempo en la camilla o reponer alguna suero o algo en caso de que sea una reacción adversa. Las bolsas para extracción, las balanzas agitadoras, todo el material, los insumos de laboratorio que tiene que llevar todo eso, si bien lo prepara la parte de sanitaria, la parte que se encarga de la asistencia, pero tenemos que saber que hay espacios, tenemos que tener espacio para llevar. Se arman las cajas con las bolsas de extracción, con los tubos, con las gasas, con el alcohol, todo se lleva. Es toda una mudanza que generalmente está toda ya preparada, ya está toda armada, porque periódicamente vamos haciendo las colectas, entonces se van chequeando y se van armando. Equipos de primeros auxilios, tenemos que tener perfus para pasar fisio o dextrosa, algún tipo de medicación. A veces nosotros tenemos un par de enfermeros que son los que se encargan de la atención y del control de los donantes post-donación. Tenemos que tener el refrigerio. Es sumamente importante contar con el refrigerio. Eso lo podemos tener nosotros cuando por organización decidimos poner nosotros todo el refrigerio, que puede ser infusiones, jugos en el verano, pueden ser frutas en el verano, ya tipo ensalada de frutas o pedazos de frutas cortadas, que pueden comerlas antes o pueden comerlas después, chupetines, factura, algún turrón, un refrigerio para que la persona se vaya habiendo sido atendida. Generalmente, en colectas menores de 50 personas usamos 2 médicos, 6 a 8 técnicos, 5 a 6 promotores, y generalmente tenemos 2 personas, 1 o 2 personas de administrativas que son los que van a encargarse de hacer el registro. Vamos a ver cómo empezamos las campañas, cómo organizamos una campaña. Las campañas inician en el registro. El primer paso, el primer lugar en donde yo tengo que pasar es en registro. Allí en registro es donde voy a dejar mis datos personales y filiatorios, donde me van a controlar el documento con que sea yo, digamos, en ese documento, me van a completar una ficha, me van a registrar como donante. Una vez que yo cumplí ese punto, yo ya soy un donante registrado, que no es lo mismo que un donante efectivo. Donante efectivo es aquel donante que llegó al final del circuito y donó sangre. De pasada el registro de donantes, paso ya a áreas más específicas. El primer área es la realización de la hemoglobina o el hematocrito y la toma de signos vitales, que generalmente tenemos personal de enfermería realizando esas prácticas. Y de allí paso a la entrevista médica. Ahí está, o de predonación, que ahí está el licenciado en hemoterapia o el médico en hemoterapia que nos va a realizar la entrevista médica. Recuerden que hemos hablado de la importancia de esa entrevista y de pasarla y de ser coherente, confiable, sabiendo que es una entrevista profesional y que es una entrevista secreta. Nadie va a difundir la información que yo deje en la entrevista.
estando bien los signos vitales, es decir, peso, hemoglobina o hematocritos y signos vitales, pasamos para entrevistas médicas, pasamos la entrevista médica, no somos diferidos como donante, pasamos al área de la donación en sangre en sí. Cuando pasamos a esa área es donde vamos a dejar o realizar la donación en sí. Nos van a colocar la aguja, vamos a tener la bolsita de sangre y nos van a sacar la unidad de sangre. Es un periodo muy cortito de 8 a 10 minutos que vamos a estar. Permanecemos 3, 4 minutos en recuperación y de allí pasamos al área final que es el refrigerio. En el refrigerio somos bien atendidos, desayunamos, tomamos una infusión, comemos alguna fruta, comemos algo que haya en ese momento allí, que tengamos ganas, y generalmente tratamos de cerrar con un agradecimiento, completando una encuesta, o las encuestas las mandamos después por WhatsApp, entregando un souvenir, realizando una fotito y agradeciendo, porque es lo más lindo agradecerle al donante para que se sienta cómodo, para que se sienta importante y para que vuelva a donar sangre. ¿Cuánto tiempo nos lleva todo esta planeación, esta coordinación, todo esto de armar una colecta? El planearla y coordinarla son 4 a 6 semanas, que es el tiempo que dura la campaña, en la cual nosotros empezamos a trabajar con el equipo que corresponda, según la institución con la que trabajemos, y empezamos a planear y a coordinar cómo será esa campaña. 2 semanas antes, por lo menos, empezamos la difusión específica, conociendo ya fecha, hora, horario de la donación de sangre. Luego, en la última semana, hacemos toda la preparación logística y todo el cierre de insumos, de materiales, de personal, cuánta gente va a ir, cuánta gente necesitamos, cuántos insumos necesitamos, quién va a armar el refrigerio, cómo lo vamos a organizar, considerando siempre la cantidad de donantes probables. Y luego tenemos la colecta, el día del evento. Ese día es un trabajo extenso, tanto para los bancos de sangre como para los promotores. Los promotores estamos bien temprano, somos los que tenemos que dejar en condiciones el área, el espacio físico a donde se va a desarrollar la colecta, para que cuando llegue la gente del banco de sangre pueda armar rápidamente todas las camillas, todos los agitadores y pueda comenzar la colecta en sí. Termina la colecta y somos los promotores los que tenemos que colaborar con las instituciones a levantar, a cerrar, a limpiar, para que eso quede nuevamente en condiciones para seguir con su trabajo normal y habitual. Y la gente del banco de sangre se tiene que ir con la sangre conseguida, con la sangre extraída, a los bancos de sangre a preparar los diferentes componentes y a realizar los diferentes los diferentes estudios que requiere los hemocomponentes. 1 a 4, 5 días, una semana posterior, seguimos trabajando sobre esa colecta. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la evaluación y el cierre. Y ya van a ver que es sumamente importante hacer un informe posterior a la evaluación, a la donación, al día de la colecta, porque nos va a servir un montón y ya van a saber para qué, cómo lo organizamos y para qué nos sirve. Y es sumamente importante compartirlo con la institución con la que estuvimos trabajando, para que esa institución tenga en cuenta los resultados que hubo en esa colecta. Siempre antes de la colecta hacemos una charla pre-colecta con la institución donde vamos a trabajar y con la gente que va a colaborar, ¿sí? Siempre hacemos una charla pre-colecta. Esa charla pre-colecta tiene como finalidad o como objetivo sensibilizar a los participantes, informar, prepararlos, reducir todo lo que es mitos y temores y motivar para que sea una donación voluntaria. Así que el trabajo que se hace en la charla precolecta es bastante importante, siempre es importante hacer la charla precolecta. Nosotros la llamamos charla sensibilizadora.
previa a la colecta. Y es crucial porque ahí es donde informamos, motivamos, desmitificamos todo el proceso para la gente que va a participar de la colecta. Tiene que ser una charla breve. Tratamos de que no sobrepase los 40, 45 minutos, porque es una charla, y tratamos de que sea una charla amena, de un feedback y de un ida y vuelta, que nos sirva para, además, conocer, preguntar, porque recordemos que nosotros vamos a estar acostumbrados y participamos en muchas colectas, pero la institución con la cual vamos a estar trabajando probablemente sea la primera, o ya haya tenido varias, pero siempre con grupos diferentes. Entonces, es sumamente importante esta charla precolecta o charla sensibilizadora. Generalmente comenzamos con una bienvenida, un saludo, tratamos de ser empáticos, amorosos, a explicar y dar esos saludos y esas charlas sensibles. Allí es donde tenemos que poner en manifiesto mucho de lo que aprendimos en el área de comunicación. Por ejemplo, podemos decir muchas gracias por tomarse el tiempo de estar hoy aquí. Hoy no vamos a hablar de un simple trámite, vamos a hablar de un acto de amor y de solidaridad y que nos va a permitir salvar 3 vidas con una donación de sangre en menos de 10 minutos. Entonces, estamos ya abriendo un canal hacia la emocionalidad, hacia, hacia la hacia la solidaridad que nos va a permitir llevar adelante una charla un poco más amena. Cuando hablamos de lo que es la urgencia de la hemodonación, de para qué sirve, no debemos demorarnos más de 5 minutos. Sí tenemos que explicar básicamente por qué es importante donar sangre, por qué es importante que repitamos y que nos hagamos donantes habituales de sangre, para quién donamos sangre, ¿y qué se puede hacer con una unidad? Saber que con una unidad de sangre salvamos 3 vidas, porque tenemos glóbulos rojos, plasmas y plaquetas. Podemos dividir la unidad para que más personas puedan hacer uso de los hemocomponentes. Sí nos tenemos que tomar unos buenos minutos, 7, 8, 10 minutos de desmitificación, hablar de los miedos, de los mitos, de todo aquello que duden o de todas aquellas situaciones que no les cierro, que no conozcan. Entonces despejamos todas las dudas, despejamos todas las dudas. Esto tiene que ser muy efectivo, por lo cual es sumamente importante que le demos el tiempo, que abramos el diálogo. Luego vamos a pasar a explicar cómo vamos a organizar la colecta. Esta charla precolecta sabemos que se dan dentro de los días previos, entonces generalmente ya tenemos el espacio físico, entonces como mucha gente va a colaborar probablemente con nosotros, tenemos que explicarle cuáles van a ser los pasos para que la gente sepa con qué se va a enfrentar, que está un registro, que está el área específica de entrevista predonación, con el chequeo básico de signos vitales. Luego viene la extracción en sí, por último tenemos el refrigerio y la recuperación. Tenemos que explicarle dónde van a estar los pasos, por dónde van a pasar, para que cuando lleguen sepan que tienen que pasar por diferentes estaciones antes de poner el bracito, digamos. Tenemos que conversar de los requisitos, hay que dejar en claro que la gente sepa, porque puede que esta misma gente que está organizando con nosotros sean los que dan los turnos. Y es muy común que cuando estamos organizando una colectiva en turnos, nos lleguen los mensajitos o los llamados telefónicos diciendo, yo quiero donar, pero estoy tomando tal medicación. Yo quiero donar, pero me operaron de una hernia hace 60 días. Yo quiero donar, entonces, medianamente conocer requisitos básicos y siempre tener la referencia del personal de la salud con la que estamos trabajando para poder consultar cualquier eventualidad o cualquier requerimiento que desconozcamos referidos a la salud. Y por último hacemos un cierre en el cual
muy pequeño en el cual siempre llamamos a la acción, ponemos esas frases motivadoras. No desperdicien la oportunidad de convertirse en héroe. La sangre se necesita hoy, seamos conscientes, seamos héroes de nuestra comunidad, siempre llamando a la acción. Podemos acompañarnos y usar todas las herramientas que conozcamos. Podemos tener PowerPoint, podemos llevar gente que haga, que nos dé algún testimonio durante la charla predonación. Siempre podemos usar los, 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 las herramientas que tenemos, no las tenemos que desperdiciar, que conocemos, utilizarlas para nuestro favor. Y siempre dejar la charla abierta a un diálogo, ya sea en el momento, con preguntas, a un teléfono específico para sacar todas las dudas que tengan, dando un horario específico, pero siempre dejar abierto el diálogo, porque así vamos a terminar de despejar dudas y vamos a terminar de convencer a esos donantes retardaditos o que con miedo o con un poco de dudas para llevarlos a la donación de sangre. Ahora sí vamos a pasar a hablar específicamente de cuál es la función de los promotores de sangre durante una colecta de sangre. El promotor de la donación de sangre es un eslabón fundamental entre el banco de sangre o el servicio de hemoterapia o el área sanitaria con la que estamos trabajando y la comunidad o la institución con la cual estamos trabajando. Es un eslabón fundamental, es el que une, es el que llevó adelante la campaña, es el que organizó la colecta y eligió al servicio sanitario y que trabajó a la par de una institución. Durante la colecta, el principal rol que tiene, o que tenemos, perdón, los promotores de la hemodonación es dar la bienvenida a cada uno de los donantes que llegan. Informar, permanentemente informar si tiene alguna duda, dónde tiene que ir, por dónde tiene que pasar, acompañarlos en el registro y en todo el paso por las distintas áreas y acompañarlos con tranquilidad, con calma y con la función de conocer qué se hace en cada área para calmar al donante, para ir informándolo. Sensibilizar al donante, a aquellas personas que se acercan. Es muy común que con todo lo que se arma detrás de una colecta, adornos, banner, gente que entra y que sale de un lugar, haya gente que en forma espontánea se acerque y pregunte qué están haciendo, qué está pasando. Para esa gente estamos nosotros. Tenemos que sensibilizarlo y tenemos que ganarnos a ese donante. Y somos los que coordinamos la colecta. Somos los que determinamos cuándo empezamos la colecta, cuándo la terminamos, qué área se está poniendo lenta, por dónde vamos a pasar, por dónde vamos a ir, cuándo las unidades empiezan a irse al banco de sangre. Somos en general los que coordinamos y manejamos la colecta. Así que la función es sumamente importante, por eso es importante que seamos varios promotores los que trabajamos, que uno esté coordinando y que cada uno tenga su área específica de trabajo para esa colecta, para que todo se centre y funcione como un engranaje. ¿Qué hacemos cuando, ¿qué hacemos cuando le damos la bienvenida a los donantes? Tenemos que ser educados, cálidos, afectuosos, entusiastas, para darle la bienvenida a la gente. Ser el guía del flujo. Mire, usted viene acá, se va a registrar, tenga su documento en mano porque se lo van a pedir. Cuando termine de registrar, se va a esperar allá donde dice entrevista predonación. Lo van a llamar para tomarle los signos vitales, le van a hacer un pinchacito en el dedo para medir su hemoglobina, le van a comunicar cómo están esos parámetros y lo va a llamar un profesional de la salud para hacer una entrevista médica, que es aquella entrevista en la cual le van a hacer preguntas relacionadas a su salud, a su ambiente de trabajo, a su ambiente de vida, a sus antecedentes personales y patológicos. Muchas veces suele haber
una espera, a veces pasa muy rápido toda esta parte de registro y entrevista, y va más rápida que la extracción en sí. Entonces, a veces se nos suelen juntar varias personas esperando la, la donación, esa predonación. Ahí tenemos que estar nosotros, gestionando ese tiempo de espera, explicándole qué van a hacer, qué va a pasar. Allí le están sacando a un compañero suyo, a un amigo, fíjese, no es mucho el tiempo que demora, no pasa nada. Le vamos a dar un juguito, le voy a regalar un caramelito, entienda que esto lo puede volver a hacer dentro de 3 meses. Esa espera es un terreno de gestión para nosotros, para la promoción de la hemodonación. ¿Acompañamos al donante durante la extracción? Sí. Nosotros no hacemos extracción como promotores de la hemodonación, pero sí podemos estar en el sector donde están haciendo la promoción, acompañando a la gente. Le saco la fotito, le agarro la mano, lo converso, le pregunto. Estamos allí presentes para acompañar el proceso de la hemodonación. Y cuando termina la donación, otro grupo va a estar en el área de refrigerio para atenderlo cuando el donante termina, para darle el desayuno o el juguito o la infusión que haya elegido, para conversar cómo le fue, cómo se siente, cómo está, para entregar un presente, para recordarle que puede volver a donar, para darle una tarjetita de agradecimiento, para darle en ese momento en mano una encuesta de, sobre la colecta. Estamos allí presentes. Entonces estamos en todos los lugares y en cada uno con una función específica. Tenemos que ser soporte del registro de donantes. Si no hay personas administrativas en ese momento para hacerlo, nosotros tenemos que conocer cómo hacer un registro de donantes y tenemos que estar allí controlando también que los administrativos o la gente que lo haga bien, que tome en cuenta la información básica que tiene que pedir. Los promotores de la hemodonación que están a cargo de la logística trabajan un montón, porque como les dije, son los primeros que llegan. Arman el espacio, lo ponen en condiciones, prueban los aires, abran las ventanas, cierran las ventanas, prenden las luces, dejan todo armado y en condiciones para que cuando llegue el personal de la salud pueda abrir los sillones, pueda acomodar los agitadores, pueda organizar a dónde se va a sentar a hacer las entrevistas y ya esté todo en condiciones y en orden para empezar. Y después, una vez que se juntan la cantidad de sangre que corresponda, ver cómo vamos a hacer esa logística para que esa sangre llegue cuanto antes al servicio de hemoterapia. A veces en 2 tandas, a veces en 1 tanda, según la cantidad de donantes que tenemos, pero esa sangre tiene que llegar cuanto antes y en condiciones, en heladeras de traslado, al banco de sangre para ser procesada. Antes que llegue o que antes que cierre la colecta, porque cuando cierra la colecta siempre tenemos un tiempo posterior para hacer un brindis, para conversar, para ir desarmando. Entonces, las unidades tienen que estar ya en el banco de sangre para empezar su proceso de preparación de hemocomponentes y de estudios de control de calidad, ¿sí? Lo que es importante tener en cuenta que los promotores de la hemodonación cumplimos un rol de apoyo no sanitario, salvo que seamos técnicos en hemoterapia, bioquímicos, médicos y también hagamos promoción de la hemodonación. Pero como promotores de la hemodonación tenemos un rol de apoyo no sanitario. Bajo ninguna circunstancia podemos realizar tareas clínicas o específicamente técnicas, como puede ser una evaluación médica, una toma de muestra, la extracción de la bolsa, la manipulación del material biológico, ¿sí? Nos enfocamos en la gestión de la persona y del ambiente, ¿sí? Gestionamos las personas, gestionamos el ambiente de la colecta, pero no realizamos tareas sanitarias. Hablamos ahora de los informes post-colecta que yo les había comentado antes, que a veces nos dan tanto trabajo, no los queremos hacer, no, en principio nos da un poco de fiaca y de decir, bueno, ya terminé la colecta, ya terminó el trabajo. No, no terminó el trabajo. Nosotros empezamos el trabajo del informe de la colecta.
¿Qué es el informe de la colecta? El informe de la colecta es un resumen de lo que pasó, de lo que se hizo, de lo que no se hizo. Es una sumatoria de datos referidos a todo, a espacio, a donantes, a logística, a ambiente, a todo. Eso nos va a permitir hacer un análisis de esos datos, de ese resumen, obteniendo resultados, y de esa manera podemos hacer brindar una información. Tenemos que sumar allí en ese informe datos generales del evento, todo el personal que estuvo involucrado, el número total de donantes registrados, que es lo que yo le dije, el que pasa el primer puesto, el que se registró, el que se inscribió, el que dejó sus datos. El número de donantes aptos y no aptos, aquellos que no pudieron donar sangre. Cómo se distribuyó, ya sea por sexo, por edad, por grupo sanguíneo. Tenemos muchas variables para informar. ¿Qué cantidad de sangre se recolectó? ¿Qué grupos sanguíneos se recolectaron más? ¿Cuáles fueron las mayores incidencias? Es decir, ¿cuántas personas tuvieron reacciones post-donación? ¿Qué tipo de reacciones? Los donantes que fueron rechazados, ¿cuáles fueron las causas de rechazo? Una vez que nosotros hacemos los resultados, leemos y sacamos un análisis de esta información, vamos a poder realizar recomendaciones para próximas colectas, ya sea en difusión, en logística, en organización, en atención, en capacitación, y vamos a poder buscar estrategias para aumentar la participación o para reducir los errores y las incidencias, ¿sí? ¿Cómo hacemos un informe? A ver, sí, creo que hay una. ¿Cómo hacemos un informe? El informe lo tenemos que hacer básicamente con datos generales. Empezamos con aquellos datos contenidos que tenemos que pueden ser, por un lado, datos administrativos y logísticos, y por otro lado, datos estadísticos. ¿Cuáles son los datos administrativos y logísticos que vamos a tener en cuenta y que vamos a poner en el informe? La identificación del evento. Tenemos que saber cómo se llamaba la campaña, qué día fue la colecta, a qué hora, en qué lugar, la dirección, si fue en la ciudad, en una ciudad, en un pueblo, al aire libre, los datos específicos y generales de la colecta. Tener en cuenta cuáles fueron los objetivos que teníamos. Nosotros queríamos brindar espacio y lugar para que done la sangre la gente de tal pueblo que no tiene bancos de sangre, que tiene que ir a una ciudad grande para donar sangre. Trabajamos con la intendencia de ese lugar para poder realizar la colecta de sangre. Queríamos sacar X cantidad de donantes, queríamos que la gente joven o sea, los objetivos específicos de esa colecta. El equipo humano que trabajó X cantidad de médicos, X cantidad de técnicos, X cantidad de enfermeros, tanta cantidad de promotores, necesitamos llevar administrativos, colaboró la institución con determinada cantidad de personas. La logística que utilizamos, los materiales que utilizamos. Hay que detallar el equipamiento que se usó en esa colecta. Tantos sillones, tantas camillas, tantos agitadores. Tuvimos que llevar 4 heladeras de traslado. Llevamos tantas cantidades de tubos, tanta cantidad de bolsas de extracción. Y los costos. Siempre tenemos que calcular los costos, aunque nosotros no seamos los que pusimos el dinero. Esta colecta nos significó un traslado de tanto, que gastamos tanto para traslado, tanto en refrigerio, tanto en insumos.
hay que tener en cuenta también los costos que nos genera una colecta de sangre. Y luego vienen los datos estadísticos. Los datos estadísticos son más objetivos. Son número total de donantes registrados, el número total de donantes efectivos o que pudieron completar su donación, el número de donantes rechazados, por qué fueron rechazados, las principales causales de rechazo también sirven, la cantidad de efectos adversos o de complicaciones que hubo posteriores a las donaciones. También tenemos que informar acerca de las dificultades que tuvimos en la logística y en la organización. No nos pusimos de acuerdo en los horarios, llegaron muy tarde los insumos y el personal estaba esperando y las personas estaban llegando. Las unidades de traslado no pudieron derivarse porque nunca llegó la camioneta de traslado. Hacer hincapié también en las dificultades de organización y de logística. O llegamos para empezar y acomodar todos los promotores, llegamos temprano para acomodar y organizar y poner en condiciones toda el área y la gente, la institución no estaba abierta. Nos ha pasado. Entonces, son datos, son dificultades logísticas y de organización. Y por otro lado, evaluar cómo fue la relación entre el grupo humano, entre el grupo de promotores entre sí, la relación con los sanitaristas, la relación con la institución que los preparaba, si hubo malos entendidos, si la colecta fue amena. El grupo humano también es importante. ¿Por qué es importante registrar estos datos? Primero, nos sirve para evaluar resultados. Nos sirve para saber si todo ese trabajo y ese estrés que nos hemos cargado para preparar la colecta sirvió, fue importante. Por otro lado, nos sirve para asegurarnos la trazabilidad y la calidad de los componentes que vamos a preparar, porque vamos a ver qué registramos, quiénes pasaron, cuál fue la tasa de rechazo, qué cantidad de sangre se sacó, qué cantidad de componentes se preparó. Esto nos va a permitir mejorar futuras colectas, nos va a permitir organizar de otra manera, nos va a permitir realizar nuevas estrategias, dejar de lado algunas prácticas que teníamos, hacer una rendición de cuentas para ver si el resultado es óptimo de acuerdo a lo que hemos gastado, aunque a veces trabajando en el área pública los costos son un poco más ficticios, pero uno medianamente puede saber cuánto gastó en hacer una colecta y ver si todo eso que yo gasté valió la pena, porque si yo hice todo un gasto y moví un montón de camionetas y de vehículos para llevar gente, para llevar insumos, para traer de vuelta las unidades, y en definitiva saqué 10 donantes y viajé 40 kilómetros, no voy a estar cerrando las cuentas. Y para saber si esa promoción de la hemodonación que hemos estado haciendo en una campaña fue aceptable, si fue importante, si sirvió. Entonces, terminamos de hacer el informe. ¿Qué nos va a decir ese informe? Los éxitos. Va a hacer hincapié en qué funcionó bien. Vamos a poder hacer hincapié en qué funcionó bien. Vamos a decir, en esta colecta estuvo excelente la ubicación, la promoción, el ambiente, la cantidad de donantes. ¿Cuáles fueron los éxitos? Las deficiencias. ¿Para qué? Para ver qué es lo que no funcionó o lo que se puede mejorar para próximas colectas. La cantidad de donantes, los requisitos, la difusión. Y para hacer propuestas de acción, sabiendo cuáles son los refuerzos que tenemos que tener.
recomendaciones específicas con referencia a la campaña que hicimos anteriormente y a su vez con la institución que trabajamos, hacer hincapié en reforzar algunas situaciones para las próximas campañas de hemodonación. Por eso es importante que los informes post-colectas no sean exclusivamente de la institución que organiza, o sea, no sean solamente del área de hemodonación, de promoción de la hemodonación, sino que sean dirigidos también a la institución que trabajó con nosotros y que por allí hagamos una pequeña reunión para evaluar el informe que tenemos. Yo ya les voy a cargar en la página, en el campus, un ejemplo de un informe final de una colecta, en donde van a ver que tenemos datos administrativos generales. Por ejemplo, yo les puse entidad responsable Centro Regional de Hemoterapia, entidad anfitriona Universidad Tecnológica Nacional, sede La Rioja, fecha de la colecta, horario operativo, ubicación, puse salón de actos, edificio central, personal sanitario, personal de promoción, y de allí paso a los resultados de la colecta. Vamos a los resultados cuantitativos, en donde yo resumo una medida en porcentaje y en cantidades de donantes. Por ejemplo, total de asistentes 62, total de donantes registrados y atendidos 58, total de donantes excluidos 15, total de unidades recolectadas 43, unidades con volumen insuficiente o incompleta 1, y de allí vamos sacando todos los porcentajes para ver cómo nos rindió esta colecta. ¿Cuáles fueron las principales causas de exclusión? Anemia, hemoglobina baja 7, tatuajes o piercing 3, medicación 2, hipotensión 1, autoexclusión o miedos 2. En total fueron los 15 donantes excluidos. Evaluamos la logística y la seguridad. Hacemos reacciones adversas, mareos o leves, moderadas, graves. Evaluamos la logística. ¿Qué evaluamos en la logística? El flujo de los donantes, el tiempo de espera en general de los donantes, cuáles fueron los horarios con mayor aglomeración de gente, cómo actuó el refrigerio. Por ejemplo, yo en este caso puse alto impacto positivo. El refrigerio y la zona de reposo fueron cruciales para la satisfacción y la recuperación del donante. La tasa de exclusión más importante fue por anemia. Las conclusiones. En las conclusiones pongo éxitos de capacitación. La colecta fue productiva, logrando X cantidad de unidades. La necesidad de focalización, la principal barrera de la hemodonación fue la exclusión de personas anémicas. Ambiente positivo, la colaboración del equipo de promoción de la UTN fue excelente, manteniendo clima de calidez que contribuyó a la baja incidencia de reacciones adversas. Las recomendaciones que doy, como reforzar la pre-campaña. En la próxima campaña, con UTN, implementar una campaña de comunicación digital específica sobre la alimentación rica en hierro, una semana previa al evento, aumentar puestos de registro en determinados horarios picos para agilizar la toma de datos iniciales y no tener tanta aglomeración de gente, fidelizar los donantes, es decir, los 43 donantes que yo tomé como donantes efectivos, agradecerles, mantenerme comunicada de alguna manera, agradecerles el gesto y recordarles de alguna manera que pueden volver a realizar la donación. Yo este ejemplo de informe post-colecta se los voy a cargar en el campus en forma separada para que ustedes lo vean, lo lean. Y ustedes de allí pueden, obviamente, realizar las modificaciones que les parezca, pero son sumamente importantes los datos que recolectamos y las conclusiones que obtenemos. ¿Qué usamos para realizar muchas veces estas
digamos, estos informes. Indicadores. Índices e indicadores. ¿Qué son los índices? ¿Qué son los indicadores? Los indicadores son herramientas que nos permiten medir y evaluar el desempeño o los resultados que una actividad tiene. Son medidas. Los índices son valores numéricos, ¿sí? Que resumen varios indicadores en una sola medida. Nos permite controlar y mejorar procesos, nos permite tomar decisiones en función a esos indicadores y nos permite evaluar la calidad y la eficacia de las acciones que realizamos, ¿sí? Yo acá ustedes tienen en sus clases escritas una serie de índices e indicadores que sirven para tener en cuenta cuando hacemos validaciones de las promociones de la donación. Dentro de ellos, por ejemplo, está el índice o el indicador donantes inscriptos. ¿Cómo lo describimos? Como la cantidad de donantes que se registraron. Entonces nosotros los tenemos que poner en una planilla en donde tenemos la meta de donantes que queríamos inscribir, la cantidad que se inscribieron y de ahí vamos a sacar el índice de ese indicador. Es decir, nosotros queríamos tener 50 donantes como mínimo y tuvimos 35. El índice me salió menos 15. Es un índice negativo. No funcionó. Después lo vamos a ir desmembrando y lo vamos a ir evaluando. Pero para empezar tenemos que tener esos numeritos para saber cómo se está moviendo. ¿Cuántos donantes fueron aptos? La tasa de participación efectiva. La tasa de participación efectiva se saca sobre los donantes que fueron aptos, dividido los donantes que fueron inscriptos por 100. Tenemos una tasa, un porcentaje. ¿Cuántos de los donantes fueron primer donante o donante primerizo? ¿Cuántos fueron donantes recurrentes y habituales? ¿Cuántos donantes rechazados? Podemos sacar la tasa de rechazo, un índice, de ver cuántos donantes fueron rechazados sobre los donantes totales, multiplicarlos por 100 y tenemos un porcentaje de donantes rechazados. ¿Cuál fue el tiempo promedio que demoró el donante desde que se registró hasta que llegó al refrigerio? ¿Cómo fue el cumplimiento de normas? Si todas las personas que trabajaron se adaptaron a las normas que se imponen del usar barbijo, de cerrar la puerta, de prender el ventilador, las normas que se ajusten a esa colecta. Entonces, todos esos índices nosotros los tenemos que tener armados en una planilla, ir cargándolos para poder tener los números que nos permitan hacer el informe adecuado. Dos indicadores pueden ser indicadores de eficacia, que son los que miden el cumplimiento del objetivo. Allí son los que tenemos como donantes registrados. ¿Cuál era nuestra meta? Tener 50 donantes registrados, pero tuvimos 35 o tuvimos 70. Ese es un indicador de eficacia. El indicador de eficiencia habla de la relación entre los recursos que usamos y los resultados que obtenemos. Miden la optimización del proceso, es lo que yo le decía antes. Si nosotros utilizamos una camioneta para llevar los insumos, una combi para llevar el personal, tenemos que viajar 40 kilómetros hasta un pueblo cercano, tenemos que dormir allí la noche antes para poder armar todo temprano, tenemos que tener otro móvil para que nos retire la primera tanda en una heladera portátil para llevar al centro de hemoterapia para que empiecen las preparaciones. Y en definitiva, no alcanzamos ni el 50% de los donantes o de la sangre que queríamos recolectar. Estamos con un indicador de eficiencia bajo. Nuestra eficiencia fue muy baja para esa colecta. Indicadores de calidad. Los indicadores de calidad los vamos a obtener de la satisfacción
que haya tenido cada donante del servicio que brindamos. Eso lo vamos a hacer con las encuestas de satisfacción, que ya las vamos a ver ahora. Evalúan el proceso en general. Los indicadores de impacto nos permiten monitorear el progreso de los programas. Es decir, nosotros nos establecemos una determinada cantidad de colectas para el año, trabajando con determinada cantidad de instituciones, y a fin de año vamos a buscar ese indicador de impacto a ver si lo logramos en el tiempo que queríamos y si obtuvimos el objetivo que queríamos con respecto a la promoción de la hemodonación. Y los indicadores de gestión, cómo se gestionó y cómo se trabajó con cada institución que fuimos realizando las colectas. Muchas veces tenemos campañas que no podemos llegar al finalizar con una colecta, porque la gestión que hacemos no es la indicada, no llega a su fin y no se termina de interpretar lo que necesitábamos. Entonces, el indicador de gestión también es importante para que en esos informes sepamos con esa institución qué tenemos que reforzar y a dónde tenemos que ir. ¿Qué son las encuestas de satisfacción? Las encuestas de satisfacción a veces son difíciles de implementar. Por lo general, si las hacemos en forma directa o rápida, apenas el donante terminó, a veces está en el refrigerio descansando un poco, está apurado por irse y no tiene tiempo de contestar la encuesta de satisfacción. Por allí está bueno que nosotros se puede realizar también a la tarde de ese día, unas horas después, un grupo de personas encargarse específicamente de enviar por vía WhatsApp esta encuesta de satisfacción para que la complete cada donante. Y es una herramienta para nosotros, porque con la encuesta de satisfacción vamos a recopilar y vamos a obtener la opinión de un montón de participantes, de los usuarios del servicio, acerca de la experiencia que vivieron, de la actividad que realizaron, del servicio que se les brindó. Lo que nosotros queremos evaluar con una encuesta de satisfacción es los puntos débiles para mejorar la calidad del servicio, para detectar esas áreas que necesitan fortalecimiento en relación con los usuarios. Y de esa manera vamos a obtener beneficios como la mejora continua del servicio y la identificación de las debilidades y de las fortalezas del área. Estas etapas, estas preguntas son sumamente importantes. Generalmente uno hace una pregunta con respecto a si está muy satisfecho o poco satisfecho, poniéndole un número. Cuando uno hace generalmente llamadas a call centers de algunas empresas o chatea con algunas empresas por las aplicaciones, siempre después nos llega la encuesta de satisfacción y nos dicen donde el 1 es muy insatisfecho, el 5 es muy satisfecho. Por lo general son preguntas cortitas y con respuestas que pueden ser evaluadas con un número. Entonces, 3, 4 preguntas específicas que la persona puede ir respondiendo y después las puede ir, y a nosotros eso nos sirve como información. Generalmente esas preguntas pueden ser cerradas, abiertas o mixtas. Uno dice con respuestas cerradas cuando justamente dice, considerando que el 1 es muy insatisfecho y el 5 es muy satisfecho, ¿cómo consideraría usted el tiempo de demora en la realización de la colecta de sangre o en la realización de su donación? Esa es una encuesta cerrada, en la cual la persona pone el 1, el 5, pero uno puede agregar, o puede hacerla abierta, o puede agregar en forma mixta la colecta, la que diga, considerando del 1 al 5, usted, ¿cuáles son las posibilidades de que usted vuelva a donar sangre prontamente? Y después preguntar, ¿por qué? En 3 palabras. ¿Por qué? ¿Porque sí o por qué no? Esas son las preguntas abiertas o cerradas. Las encuestas tienen distintas etapas. Primero la planificamos.
Las planificamos evaluando qué áreas queremos evaluar, qué sitios específicos queremos determinar si están satisfechos o no. Diseñamos el cuestionario, analizamos si es una pregunta abierta, cerrada o mixta, vemos cómo la vamos a aplicar, si le damos una hojita al donante que terminó de donar y mientras está haciendo el refrigerio que complete esa pequeña encuesta y la deje en una caja, o la hacemos por vía WhatsApp o por vía mail. Luego de la tarde mandamos la encuesta. ¿Cómo la vamos a aplicar? Una vez que juntamos todo eso, hacemos el análisis. Sí o sí tenemos que analizar qué nos contestaron. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces son encuestas anónimas. No le pedimos que pongan el nombre ni el nombre de documento, porque lo que nosotros queremos saber es la información. Queremos que sean realmente o reales las respuestas. Y luego nos sirve y nos ayuda para entrar en esta etapa de informe final y ver cuáles son las áreas que tenemos que reforzar. De esa manera nosotros podemos ser mucho más transparentes con nuestra organización, fortalecemos la confianza porque tratamos de llegar al donante y de hacer más agradable su próxima donación. Impulsamos la mejora continua porque estamos nosotros poniéndonos en juicio para ver qué hicimos mal y cómo lo vamos a solucionar, y mejoramos de esa manera la calidad del servicio que prestamos. Así que allí estaríamos básicamente con la organización de la colecta. La organización de la colecta, como ustedes verán, no es tan sencilla, nos lleva toda la campaña y termina la campaña, y es importante hacer informes acerca de estas colectas para poder mejorar en experiencias posteriores. Vamos recuerden, chicas, que vamos a hacer nuestro trabajo final planificando una campaña, tratando de ver que termine en una colecta. Y vamos a tratar de que esa colecta se haga y que podamos hacer un informe de esa colecta. Pero lo importante es que pongamos en funcionamiento todas las herramientas que tenemos. Empecemos a planificar la campaña, empecemos a buscar qué objetivos, en qué fecha, con qué institución, por qué con esa institución, qué nombre le voy a poner a la campaña, qué encuadre le voy a dar, qué canales de difusión voy a utilizar, qué herramientas voy a utilizar para promover la hemodonación. Voy a hacer una colecta, ¿hacia dónde me dirijo? ¿La hago en una escuela? ¿La hago con un club y voy a trabajar con los deportistas que están en ese club? ¿La hago con una empresa, con una industria y voy a trabajar sobre los trabajadores de la industria para que se acerquen a donar sangre? ¿La voy a hacer en un área pública y voy a trabajar con esa oficina pública? ¿O directamente voy a trabajar en forma general en una ciudad y me voy a ir a una plaza, a un parque, a una plaza, una determinada fecha, a realizar una colecta espontánea de sangre? ¿Cómo la voy a encarar? Entonces, empecemos a trabajar para que recuerden, lo van a tener que presentar ustedes ese proyecto en pocas serían 10, 15 minutos cada una, en Power, con pocas laminillas, pero lo importante es el contenido y el que manejemos y aprendamos a usar las herramientas. Empiecen a trabajar, tengan en cuenta que está el grupo, que ustedes pueden preguntar, que pueden sacarse dudas, que podemos ir avanzando con este trabajo y podemos ir terminándolo de armar para que esté en condiciones. El examen final sería el 22 de diciembre, si no estoy equivocada, ya lo voy a evaluar y lo voy a poner bien por el grupo. Entonces, trabajemos para que sea un lindo cierre.
para que sea satisfactorio y para que las presentaciones sean nuestro primer trabajo de campaña de promoción de la hemodonación y que sepamos que este es nuestro trabajo diario. Así que empecemos a trabajar con eso. Nos queda una clase. La próxima clase es sumamente importante porque va a hablar de las responsabilidades, de los derechos que tenemos los promotores de la hemodonación. Estamos contemplados en un encuadre legal también. Si bien no formamos parte específica del área sanitaria, no trabajamos en forma específica con el área sanitaria, sí somos, como dijimos antes, un eslabón específico. No podemos trabajar si no tenemos el apoyo y el respaldo de un banco de sangre, de un centro regional o de una cooperativa de hemodonación. Algo que nos esté relacionando con los profesionales de la salud para que acompañen nuestro trabajo de la promoción de la hemodonación. Así que bueno, espero chicas que les haya servido esta clase. Yo lo que les voy a pedir que empiecen a pensar, que empiecen a trabajar y a ver cómo vamos a organizar esta campaña. La quieren hacer las tres juntas, la pueden hacer. Cada una quiere presentar la suya, también está bueno. Pero empecemos a poner en funcionamiento nuestra cabeza para que empecemos a utilizar esas herramientas. El lenguaje, los eslogans, los mensajes, los dibujos, hacia dónde quiero ir, hacia qué población, a qué población quiero educar, a quién quiero, con quién quiero trabajar, a dónde voy a organizar la colecta, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar en eso. Espero cualquier duda que tengan, lo pueden hacer en el grupo, las consultas, si la quieren hacer por privado, también las pueden hacer, pero es importante que empecemos a trabajar y que empecemos a utilizar las herramientas que hemos puesto en funcionamiento en estas clases. Y las espero el próximo miércoles a las 19 para la última clase formal, digamos, antes de nuestro cierre de la especialización. Muy bien, chicas, que tengan muy buenas tardes. Nos estamos viendo el próximo miércoles.